Y eso era una parte importante, ¿no? Porque José Pedro Varela entendía que el ciudadano tenía que educarse. ¿Por qué tenía que educarse? Para que justamente él pudiera ejercer todos sus derechos, por ejemplo el votar. En aquella época pues, se regía por la Constitución de 1830. La Constitución de 1830 impedía que a todo analfabeto votara, ¿no? Hicieras peón y todo eso tampoco, no se estaba muy condicionado. Entonces él dice, la escuela es la base de la república, la educación condición indispensable para la ciudadanía. Entonces pasa por ahí, digamos, educación, derechos políticos, democracia, ¿no? Bueno, además está decir que esto es, entonces estos son plumas, ¿no? Que tienen que ver con la forma de escritura, ¿no? Hay diferentes plumas para diferentes, las famosas cartucheras de madera. Ah, no puedo ampliarla. ¿Esa foto de qué año? Hay varios sin moña ahí. Es que la moña y la túnica en realidad fueron implementados en el siglo XX. Esa foto puede ser. ¿Y cómo iban los niños? A ver, por aquí quiero ver cómo iban cuando recién arrancó la película. Con la de química tenía allá. Yo le había dado una de esas carteras de mis hermanos mayores. Acá, yo creo que estaban mejor Yo vestidos. le saqué la foto. Creo que estaban mejor vestidos acá. Da igual convengamos que no eran en la calle, ¿no? No, vestidos como adultos. Vestidos ya hasta con moña y todo. ¿Qué pasa eso de la ropa? ¿No? Mirá esa lilla cuadriculada y las doble raya, pero hechas en tablita. En madera. Para practicarse. Yo llevaba esas cosas. Sí, yo he visto esas cosas. O esos cosos se fabricaban para que duraran por siempre, ¿no? Como Sí, ahora. yo los heredé de mis hermanos mayores. Y ustedes, de estos no, de esos. Yo esto no sé. ¿No usaste estos bancos, Ivana? ¿De cuáles? Se sentaban sobre una piedra. Claro, y tallábamos. Estos están lindos, pero esos son individuals. Estos son individuales, como. A ver. Ah, los castigos. Los castigos. En realidad todo esto tiene una ¿Vieron función cómo no muy había didáctica. derechos humanos? En realidad todo esto tiene una función muy didáctica, porque hay que pensar que quien creó todo esto fue Varela, fue Jacobo Varela. ¿Por qué? Porque yo creo que lo tenía mucho más claro que nosotros. Que una cosa es la letra escrita en el papel y otra cosa es toda la parte visual, ¿no? Entonces tenía que enseñarle a sus maestros las cosas que no tenían que hacer, ¿no? Entonces se mandó a hacer los famosos castigos y se puso en una sección del Museo Pedagógico que se llamaba sección histórica. Entonces como que los castigos en realidad formaban parte de la historia, pero no era algo que se tenía que hacer exactamente. Entonces tenemos las palmetas, el museo es una de los lugares donde tienen las originales sacadas de la mano de los maestros, las orejas de burro, la lengua de trapo, aquellas que hablaban demasiado, Las que era por hablar mucho, sí. Claro. Aplicaba a las niñas conversadoras. Mirá, Gaby, mirate. Y los niños conversadores era una mordaza. Ahí le pegaba un palmetazo. Bueno, el calabozo, exactamente, ¿no? ¿Esto que era, tú me explicabas, intimidatorio más que nada? O no, enseñaba lo que no había que hacer. ¿Pero no daba ideas esto? Yo creo que las ideas ya estaban, ¿no? Claro, pero... Las cosas que justamente no tenían... No, pero a veces las cosas cuando son como muy gráficas se busca lograr una aceptación.
No, Es pero lo primero que se le ocurre a uno. lo que pasa es que nosotros lo vemos con los ojos de ahora. En aquel momento esto eran ideas que se andaban, bueno, el famoso reglazo, o el ¿Este tirar castigo los es pelos. sostener? Eso todavía existe en nuestra sociedad. Esto es lo que nos plantea, nos interroga de un pasado, digamos que no. Tirar oreja, ¿eso todavía existe en la escuela? No, No, eso te no, digo, eso. es que las ciudadanas, Ahora vas preso. Eso está como vigente todavía, ¿no? Sí, sí, y siempre lo está. Yo cuando iba a la escuela estaba la leyenda de que a los niños les hacían eso. Ah, bueno. Nos contaban las maestras como pareciendo, no hagan lo mismo ustedes porque podemos revivir la historia. Mis padres me decían que tenía un maestro que les pegaban los dedos con la regla. Con la regla, la famosa, que tenías que poner la mano así y te daban un reglazo en la mano. Eso era un mito que que en realidad hubo un tiempo que sí se utilizaba, ¿no? Y que a pesar de que a partir de 1977 se prohibió para el decreto Mirá. de ley, todavía se mantuvieron un tiempo más. Tiene Porque no podemos decir que con esto se terminó. Se terminó, ahí va. Esta es una sala de lo que sería una sala ideal, una sala de 900, ¿no? Todo lo que ustedes ven acá en esta sala es original. Desde la mesa del maestro hasta los trabajos de los niños que están ahí, hasta las cartucheras, todo, absolutamente todo es original, ¿no? Las figuras de madera, eso había mucho. Bueno, los famosos sábados, ¿no? Sí, los sábados Ya no se ven tanto. No, yo no lo he visto, María. Teníamos uno que era así, que tenía llevaba una parte arriba. manual que era muy interesante porque te obligaba como a Y ya en esa época los cuadros de Varela estaban colgados en las paredes, ya desde el Hay comienzo, como un proceso, a ver. de hacerlo, convertirlo como un héroe un poco más Sí, que... hay un proceso de idealización, y hay un proceso, digamos, porque más allá de que el planteo de Varela es un planteo que va a regir, digamos, o va a tirar las líneas, al frente de la Dirección General de Instrucción Pública estuvo 2 años, 3 años, no, 2 años. Y pregunto, ¿eso simularía una de las primeras maestras? Claro. Y así vestían así. No, eso ¿No? no sería la primera maestra, eso sería, digamos, una maestra que ya está, digamos, dentro de la reforma valeriana, etc. Sí, claro. Pero se vestían así las mujeres, ¿no? Claro, se vestían así las Claro, mujeres. no era un uniforme de... Es que las maestras no van a tener un uniforme hasta... A ver, lo que se tenía en las primeras maestras era un vestido y arriba se ponía como una especie de delantal, ¿no? Que cubría... Y la túnica de los niños, porque vimos en fotos anteriores que los niños vestían como adultos, como hombres Sí. adultos con una moñita y con un traje. Sí. ¿Y sobre qué fecha más o menos, en qué año empiezan a usar el guardapolvo y la moña? La moña y la túnica, eso... Porque en debe ser- Argentina, viste que no sé el resto de los países de acá de Sudamérica, en Argentina también no tienen la moña, pero tienen sí el guardapolvo. ¿Cómo Pero funciona eso esa ya tabla? también tenía la Esa cosa de letra. Argentina ¿cómo- también cómo tenía- funciona? se la Yo nunca lo vi. Se la eso. sacaron. ¿Eso que es es para las tablas, uso de números? Que yo No, nunca he un visto. medio, un cuarto. Ahí va. ¿No? ¿Lo entiendes? No, para las tablas no. El tema de la moña y la túnica y cómo ha terminado siendo, digamos, el centro de, digamos, parte de la escuela pública tenemos que ubicarlo más o menos a mitad del siglo XX. Ya es muy posterior. Es Sí. posterior, estamos entre el 30 y el 50, podemos decir que no está, digamos, en la base, no es que se empezó con la túnica y la moña. La Del principio. construcción del sistema es una construcción que va a durar también años, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del sistema también tenemos que hablar de otros elementos, ¿no? Por ejemplo los jardines de infantes. Aunque el primer jardín de infantes es de 1892, 93, nosotros tenemos que pensar que esto es una construcción que se va a dar a lo largo del tiempo, ¿no?
ustedes saben que existe, digamos, Uruguay tiene el primer jardín de infantes público de América Latina. No sabía eso. Material Montessori, que era todo en tamaño niño. Obviamente que todo es original, ¿no? Incluso hasta las cajas originales. Y esto obviamente importado, como para no perder la costumbre. Obviamente todo importado. Montessori, que era italiana. Italiana. También teníamos comercio con Italia. Igual no te guías mucho por Italia porque en realidad la construcción podría ser de otros países. Uh-huh. No, fue un comentario. Claro. Acá se escribe americano o es francés americano. Bueno, en realidad ¿de qué? Montessori debe ser. No, María Estañero de Munar, nada que ver. Y yo creo que ahí es una pieza. Primer internato de señoritas en una casa quinta. Mirá las muchachas de la época. Ahí, ¿cómo te ves con un vestido así, Gaby? Hoy estarías más abrigada. Hoy estarías abrigada. Acá arriba del cuello, si no tengo esto libre, me muero. Pero el que dispone va a ser la torre. La torre va a ser el que diga, que tome la palabra final. Pero también hay que tener en cuenta de que La torre le baja la laicidad y unas cuantas cosas, ¿no? pasa exactamente, porque si ustedes ven, hacen la comparación entre la legislación escolar y el decreto ley, son dos cosas distintas. Son dos lenguajes totalmente distintos. Porque lo que plantea Varela es capaz que incluso hasta irrealizable, pero era un modelo participativo, democrático, descentralizado. Lo que plantea la torre es justamente todo lo contrario, ¿no? Es un modelo centralista, totalmente vertical, ¿no? Habría que ver qué es lo que por qué termina apoyando, ¿no? Un gobierno que él está totalmente en contra, ¿no? Porque hay que razones económicas de repente. La historia de José Pedro Varela es justamente una defensa de la democracia, una necesidad de la participación de las masas populares. Hay que ver por qué termina apoyando. Él cuenta la leyenda que, bueno, creo que lo escribe, nos dice uno de sus amigos que al fin y al cabo él apoyaba esto para poder crear un sistema educativo que terminara previendo las dictaduras del futuro, ¿no? Entonces, como que de alguna forma era eso. Yo no sé, yo lo que creo es que se hizo una obra importante, ¿no? Una obra que fue duramente atacada, porque eso es otra cosa que ustedes tienen que entender. No es una obra que se construya en un solo día, ¿no? Por ejemplo, en la oposición católica va a estar el poeta de la patria, Zorrilla de San Martín, ¿no? Que él va a ser, digamos, el director de unos diarios católicos que van a atacar constantemente a José Pedro Varela. Se va a votar incluso una contrarreforma, la reforma valeriana, que va a salir votada, ¿no? Pero que el Ejecutivo no la va a poner en funcionamiento. Entonces, esto es, digamos, un combate que se produce por los sectores más conservadores de la sociedad, pero a su vez la reforma estaba apoyada también por el sector económicamente poderoso. La Asociación Rural del Uruguay es uno de los sectores que va a apoyar, ¿no? Y eso en el campo, también tuvo resistencia. En Montevideo era otro mundo. Lo que pasa es que, por ejemplo, la Asociación Rural del Uruguay tenía un motivo fundamental, que era el motivo económico. La necesidad de pacificar el país a través de, por ejemplo, de la educación era... yo creo que eso está muy bien escrito en la historia de la sensibilidad del Uruguay de José Pedro Barrán, donde dice justamente había que controlar esa barbarie que se les daba por alzarse cada tanto, ¿no? Y bueno, eso es uno de los planteos, ¿no? Controlar la barbarie y el robo de ganado. Exactamente, entonces, sí, claro. El tema es que se va a demorar en el tema de llegar a todos los rincones del país. Primero porque hay un tema de que en la campaña los chiquilines trabajan, ¿no? Esa era una constatación que se daba. ¿Y eso el tema afectó de alguna forma, por ejemplo, políticas laborales en el interior? O sea, que los niños no fueran a la escuela y no fueran a trabajar.
Claro, eso afectaba fundamentalmente. Entonces, Pero se hizo había algo. épocas del año en que los niños no iban a la escuela porque tenían que trabajar en el campo. Entonces, o que llegaban a una determinada edad y ya no iban a la escuela porque trabajaban ahí. Por ejemplo, en algún momento, a principios del siglo XX, había un programa para escuelas rurales y otros para escuelas urbanas. Las escuelas urbanas llegaban de primero a sexto. Las escuelas rurales llegaban de primero a tercero. ¿No? Entonces, eso era también un tema importante, ¿no? Recién con el Código del Niño en 1934, ahí tenían los maestros un elemento como para decirle, usted tiene que llevar los niños a la escuela, ¿no? Pero esto es una construcción que se va a dar a lo largo del tiempo, ¿no? Y el Estado en algún momento, o sea, bueno, fomentaba eso, que los niños no trabajaran y terminaran, aunque sea. El Estado quería que todos los niños fueran a la escuela, ¿no? Entonces, eso era la parte, digamos, fíjate que el maestro tenía que recorrer todas las casas, hacer como una especie de censo para ver qué niños estaban en edad escolar para que pudieran ir a la escuela. Y si no, vos tenías incluso el tema de la obligación de que los niños vayan a la escuela, ¿no? Sí, sí, al hacerla obligatoria, Al seguro, hacerla obligatoria tuvo esa lo haces, repercusión. ¿no? Y esto es como, digamos, Varela, lo que pasa es que lo de Varela es una construcción que se va dando en diferentes términos, digamos. No es Varela un iluminado, digamos, es el resultado de propuestas anteriores, ¿no? De 1838, 1850, 1850, bueno, El incluso informe hasta la Palomeque Antonia, también. hasta la de 1873, ¿no? Pero es Vidal, Vidal no sé qué hace. ¿Quién es? Hay uno que la escribe. Sí, incluso es más radical, no creo que Vidal no es, No. pero no me acuerdo ahora, empieza con V, por eso me... Sí. Es más radical que Varela, ¿no? Pero hay un tema acá que a veces perdemos el foco. En realidad, entre 1830 y 1917 el Estado uruguayo era católico apostólico romano, ¿no? Entonces el planteo de Varela de hacer una escuela, había que pensarlo, ¿no? Una escuela que fuera en contra de la religión, ¿no? Era ir en contra del propio Estado, ¿no? Eso creo que habría que pensarlo, reflexionarlo un poco, a ver si era posible. Hoy la separación iglesia-estado Recién se va a cumplir con la Constitución de 1917. de 1900, o sea, ella se estaba adelantando con el tema todo esto, Y lo que implementar. pasa es que todo no es producto del momento, todo tiene una cocción. Varela no va a ser el único que proponga el tema de la laicidad. Hay otros autores que incluso son más radicales, que dicen, bueno, la iglesia y el Estado tienen que separarse. Ya ahí este modelo ya quedó como consagrado, porque justamente era una de las Había un resistencias. apoyo por parte, digamos, yo creo que fue un modelo que se fue construyendo, ¿no? Hay mucha masonería también, ¿no? Eso La ayuda. masonería va a ser una parte importantísima, digamos. De todo dicen esto. que este edificio tiene todos símbolos masones. Ustedes se fijan en la puerta, ahí tienen triángulos y un montón de cosas en la puerta de la casa Bonada. Y tienen como diferentes signos, incluso del piso, no sé, bueno, son cosas que tienen que ver con la masonería. La masonería va a ser una parte importantísima. Que apoyó a Varela en todo Apoya eso. la laicidad, en definitiva, porque La laicidad. El tema entre es, otras cosas. Varela fue masón, hay varios que dicen que sí y varios que dicen que no. Pero que recibió apoyo de la masonería, sí, obviamente. La masonería va a ser una parte importantísima en la consagración, incluso esto de la separación de la iglesia del Estado, ¿no? Eso va a ser una parte de una lucha de los masones para poder separarlos, ¿no? Hay alguna pregunta que ustedes creo que tenían por ahí. Me haya perdido. A ver, Héctor tiene ahí el preguntómetro. ¿Cuál de ellas? Ahí tenés No sé cuál de ellas es la que... el cuestionario. Un saludo a la profe. Te tendríamos que haber invitado para venir. No, porque bueno, en la próxima.
Esto es parte del parcial, es medio que una sorpresa. Les recomiendo que ustedes utilicen o busquen en historia de la educación 2, 3 y 4 de Agapo Palomeque. Ahí está la respuesta para las preguntas. ¿Cuál? Pero alguien que anote, nadie anotó nada y nos vamos a olvidar. Somos todos. Grabando, Sí, pero bueno, después vamos a tener que. ¿Qué minuto? Todo esto hay que recortarlo y censurarlo. Minuto 20. No, todo espontáneo, todo. La única parte que hay que ver cómo salió la de los niños ahí, que creo que no se vio nada porque estábamos lejos, pero bueno. Bueno, y después está, digamos, esto se publicaron informes, yo le comentaba a las compañeras que se publicaban las memorias del Inspector Nacional de Educación Primaria o de Instrucción Pública. Y en esas memorias había datos estadísticos. Ahí justamente le decía que era lo que o sea, el inspector nacional hacía un raconto de todo su accionar. Entonces, por ejemplo, José Pedro Varela publica las memorias de 1877 y del 78 y el 79. Sí, me ibas a decir algo. Después. No. ¿Palomeque, estamos hablando del Palomeque que hizo el primer censo o es un Palomeque contemporáneo? No, Agapo Luis Palomeque, es otra persona. El que vos decís es Gabriel Palomeque. Pasa que se llaman todos igual, Palomeque, Lo que todos pasa son es que eran Varela. los pocos que se educaron, entonces hay poca bibliografía. Gabriel Palomeque es el que hizo El primer censo. el que recorrió la campaña y etc. Cuando dicen fue universal o focalizada, ¿qué quieren decir? Claro, fue para alguno, un sector, una élite. Formal o no formal, obviamente que fue formal. ¿Qué problema buscó resolverse? Creo que estuvimos conversando. ¿Qué antecedentes? Esto es lo que yo le decía, no es que incluso Palomeque también hace referencia a algunos antecedentes, porque no es que Varela inventó algo nuevo. Yo creo que recopiló varias de las propuestas, ¿no? El tema de la obligatoriedad a partir de 1838 ya se estaba planteando, ¿no? Esta idea de obligatoriedad. La gratuidad también está unida a la obligatoriedad. Si yo quiero que algo sea obligatorio, todos tienen tener la posibilidad de acceder. Y eso es a partir de, creo, de 1851, creo que se plantea, ¿no? Y la laicidad en el 73, Beria fue el que lo planteó. ¿Qué componentes hubo que no fueran específicamente educativos? ¿Cómo se vinculó a otras políticas? Y bueno, creo que nosotros estuvimos conversando un poco acerca de eso, de que hubo otros actores que también lo que intentaban era, por ejemplo, La Torre lo que quería era pacificar la campaña. Los ganaderos lo apoyaban justamente por eso, ¿no? Digamos. Las catequesis tenían también. En temas laborales también, lo que hablamos de los niños que trabajaban y que se pretendía que los niños fueran a la escuela y no trabajar, eso afectó también al aspecto laboral. ¿Qué cobertura hubo? ¿Qué hace Debe estar relacionada con la anterior. ¿Se publicó un informe? No sé. Venga que yo les quiero mostrar. Bueno. Historia de la educación. A ver. Ahí aparece. Palomeque. Está en todos lados. Palomeque está en todos lados. Pero esto es lo que... Capaz que... Escuela pública. Esta es la segunda memoria de José Pedro Varela. Y ahí debe haber algún dato estadístico.
Sí, esto se trabaja con guantes, ¿no? Pero Hacemos de cuenta que están. ¿Tenés alguna gráfica ahí para...? ustedes tienen que tener, si quieren datos y buscar todas las respuestas que ustedes quieren, esta es la respuesta. A ver, tan. José Pedro Varela y su tiempo. Ah, tomo 6. Son 6 tomos. Son 6 tomos de ese volumen. Y su tiempo. Ahí tienen todo, por ejemplo. Fotografías, estadística, gráficos, conferencias, etc. Historia de la educación uruguaya. Y están en CD. Están en CD, son. Acá. Ah, Sí, creo, sí están acá, ¿no? sí están. Sí, lo que pasa es que ya con los tiempos que contamos no vamos a llegar. Ah, bueno, están acá. Sí, no te molestes, no, pero está. Ahí están los 6 tomos, hechos en CD. Yo creo que incluso en internet lo pueden llegar a encontrarlo, ¿no? Entonces, además, estos son. Así que el más útil, o por lo menos ese que está ahí, el que tú mostraste de Palomeque. Sí, el de Palomeque es ahí, el 2 y el 3 serían para ustedes lo que están buscando. Si ustedes se fijan, la construcción en los escudos también nos hablan de una construcción. Los escudos de la escuela. Y aquel de arriba, Si ustedes van al Museo Histórico Nacional, una de las primeras pinturas del escudo es muy similar a este. Es un escudo de armas porque no tiene. sí, este es. ¿Dónde está la vaca? No, el buey, no hay vaca. Viste, ya te enseñaron mal en Pero la. vos no escuchás. Ay, Pablo, no mirás. Ya te enseñaron. Mucho, ¿no? ¿Qué pasó? Un senador que dijo que había una vaca en el escudo. Ah, no. Es como el que leyó todos los libros de Sócrates, más o menos. O que la cría de la vaca del cordero, ¿no? Y si se fijan No, la diferencia un senador de la entre, por ejemplo, República el que sol, dijo- ¿no? Que Fíjense en la dijo que había una vaca en el escudo. El sol. Que el sol está imponente. Este está más. Pero, ¿viste que el de allá atrás, Pablo? ¿Eh? Hay otro. Es el verde. Allá hay otro. totalmente ¿Y cuál era el.? ¿Y cuál es anterior en el tiempo? Es el de arriba. De fines del siglo XIX. Y ese es, digamos, de principios del 20 y este es el que termina siendo Se utiliza hoy. el que se utiliza Y en ahora. las escuelas era como ahora, también que está la. En realidad no. Ese No. tiene una parte increíble. ¿No? No es que en las primeras escuelas hubiera una parte De escudo. sí, escuela argentina. Porque lo que tú explicabas era que en el interior las escuelas funcionaban en casas, habías dicho. No, en Montevideo funcionaba más. También en casas, pero que era. Ah, pero a ver, ¿eran casas que están destinadas a escuela o eran casas que hacían de escuela? Eran casas de familias que eran transformadas en escuela. Claro, pero ya funcionaba como una escuela, no era que se utilizaba como casa y aparte también. En algunos casos sí, porque muchas veces el maestro se quedaba a vivir. Voy a mostrar alguna. Claro, estaba vinculado también con políticas de vivienda. San José. A ver. Esto es una encuesta que se hizo a principios del siglo XX, donde se les pidió a los maestros que hicieran un plano de su escuela y que la dibujaran en el frente, ¿no? Ujú. Y esto es una escuela. Se les pidió a los maestros que dibujaran un plano de la escuela. ¿Sí? Claro, y eran pocos alumnos. ¿De qué año estamos hablando? 1900. Estamos hablando de Mira 1902. qué bien logrado está esto. 1908. Sí, sí. Esto lo dibujó un maestro entonces. ¿Ya? No, yo creo que ese lo dibujó más bien alguien que lo contrataron, ¿no? No creo que- ¿Y con qué objeto?
ver las condiciones Ver. en que estaban, ¿no? Fíjate que cómo estaba, que habían tabiques de madera separando, o sea, esta era una casa que fue acondicionada. Claro. No, Los salones estaban separados por tabiques de madera, ¿no? ¿Qué dice acá? Calle Sarandí, esto es Chiquitito. calle Solís. Entrada. Entrada. La entrada, ya entrabas al primer salón. O sea, con la entrada, vos tenías que pasar el primer salón para entrar al segundo salón o tercer salón. Era una casa que estaba casa reformada reformada para hacer una. ¿Tenemos ubicaciones de esas casas? Esa es Sarandí, No, esa estaba en Ciudad Mirá, Vieja. yo te voy a decir. No, esta es de San José. Ah, departamento de era San del José. interior, nada que ver. Una de las casas que sobreviven, que todavía sobreviven, porque es de las pocas, ¿viste? Porque, bueno, Sí. el paso del tiempo, etcétera. Es una que está sobre Gabot, calle Gaboto. Ay, no me acuerdo cuál es la otra. ¿Hacia la Rambla o No. hacia...? No. Está, ¿vieron Gaboto? Sí, la de... ¿Qué hay? ¿No está el McDonald's en Gabot 18? Bueno, bajás una cuadra, Guayabo. creo que voy por Guayabo y Gaboto, ahí está en una esquina. Bueno, esa es una casa que fue condicionada como escuela y que No todavía hay sigue un súper. funcionando. Una esquina tiene un súper. No, para ese lado no, para el otro lado. ¿Todavía sigue funcionando, me decías? Sí. ¿Una escuela ahí? Sí. Ah, la escuela de Gaboto, claro. Sí, esa es era una casa que Fue fue, acondicionada escuela y que sigue fue funcionando así. acondicionada como escuela y O sea que todavía sigue. el Estado llegó a... compraba esas... Alquilaba esas Alquilaba el Estado esas... Después terminó comprándolas y después terminó haciendo edificaciones específicas para escuelas. Después todo un proceso de que se desarrolló durante todo Claro, el pero eso se siglo vincula XX. con otras políticas de vivienda y de construcciones que de Eso la época. también es una política del Estado, ¿no? Del Estado, por eso. Pero que tiene una relación directa con este tema de la reforma educativa. Y es un tema también monetario, porque la reforma educativa no tenía el dinero suficiente como para poder comprar edificaciones para que sirvieran de escuela. Entonces, ¿qué es lo que hacía? O recibía donaciones o alquilaba. Entonces te vas a encontrar con un montón de... un abanico de un cosas. abanico de escuelas que es impresionante. Un reciclaje de cosas. Es un reciclaje de cosas. Hay pocas escuelas que todavía siguen, que siguen manteniéndose, digamos, en su forma original. Pero, ya como vos decías, la de Guayabo y Gaboto, que está en una esquina, todavía sigue. Por ejemplo, creo que esa no tiene patio, no tiene patio abierto. El patio es un patio totalmente cerrado, ¿no? Esa imperial la usó ¿Mm? Varela. Bueno. Esa la usaba La usaba Varela, dice Héctor. Yo cada vez que uso el Zoom después no lo puedo volver a la normalidad. ¿Por qué te conviene cortarlo, no? Yo la corté una vez, ya voy dos, este es el segundo video. Pero está bien la idea. Por las dudas que te colapse la... Sí. Ahí se achicó. Para mover una fila de estos tenés que mover. Y ahí con el agujerito para la tinta. Y acá, estos bancos los sacaron de mi escuela. Ahí debe estar mi nombre tallado en alguno de estos. Yo los usé también. No me parecían tan incómodos. Y estos se ven más antiguos todavía, los individuales. ¿De qué? No querés estropear la historia, no querés cambiarla. Reforma valeriana, mirá. Acá tenés un esquema, Héctor, a vos que te gustan los esquemas. O sea, ahí otros barrios, etc. Y producía como una especie de abandono de esas escuelas. Pero claro, es tan alta. ¿Lo vas a hacer entrar en la sala? No, está entrando. Y claro, se producía porque, claro, la escuela de Chile es una escuela preciosa. Porque son construidas específicamente justamente para la parte educativa, ¿no? Y ahí en Argentina las llaman, aunque las uruguayas son mucho más modestas, ¿no? Palacios de la educación, ¿no? O sea, porque
son lugares que son imponentes, ¿no? En Argentina había una escuela que tenía hasta piscina, ¿no? Era un complejo edilicio brutal, que en el subsuelo tenía piscina. Entonces era como para mostrar también la importancia que se le daba, ¿no? Bueno, espero que les haya resultado. ¿Cómo no? Fíjense en nuestro amigo Palomeque, en el libro tomo 2 y 3, que ahí van a tener las respuestas para lo que están preguntando, ¿no? Bueno, espero que... Bueno, muchas Espero gracias. para otro momento que ¿Cómo no? Ay, sí, menos. Sí. Para no sea este trabajo. En otra instancia, sí, más relajados. ¿A qué tiempo le dieron? El tiempo, Sí. el lunes, ya el lunes es para entregarlo. Bueno, Pero no, ya venimos trabajando hace tiempo, así que... Michel, fíjense en eso y van a ver que está muy bien. ¿Ah? Bueno, Muchas gracias. nos vemos. Gracias, chao, nos vemos. Nos estamos viendo. Bueno, chao, hasta luego. Que pase bien. Bueno, Podemos sacar la sí, última. sacamos la última de esto que está buenísimo. A nosotros, sacarnos fotos a nosotros. Pero nos saca una foto porque Una foto a nosotros. Y yo como que me fanaticé y no quiero pararla por filmación. ¿Qué pasó? Bueno, ¿Entramos todos ahí? sí. Bueno, paren que paro la filmación si no. Sí.